Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es básicamente el análisis de argumentos correctos, que fue un tema que pues básicamente fue para lo que nos estuvimos preparando desde los temas anteriores, ¿no? Justamente pues nosotros necesitamos a la lógica, en este caso a la lógica proposicional, como una herramienta para saber si lo que estamos tratando de representar por medio de un argumento, pues tiene sentido, es correcto, ¿no? Ya en muchas ocasiones, en particular cuando estuvimos viendo la parte de especificación formal, es decir, de pasar de un enunciado en lenguaje natural a un enunciado en la lógica proposicional, muchos de ustedes me decían, ok, o sea, se traduce así, pero esto no tiene nada de sentido, eso es completamente cierto, ¿no? No nos estábamos fijando si lo que estábamos escribiendo tenía sentido, si era válido, ¿no? Entonces, justamente ya vamos a entrar a esta parte, que es la parte de analizar los argumentos correctos, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos tanto la sintaxis como la semántica de las fórmulas de la lógica proposicional, que también ya sabemos lo que es una tautología, una contradicción, y también ya vimos algunas equivalencias, pues vamos a utilizar esas fórmulas justamente para dar la definición formal, primero que nada de lo que es un argumento lógico, que un argumento lógico puede ser correcto o incorrecto, ¿no? Y después, pues justamente ya a partir de lo que es un argumento lógico, pues decidir cuándo un argumento es correcto o no lo es, ¿no? Y vamos a ver varias técnicas para decidir si un argumento es correcto, ¿no? Así como vimos distintas técnicas para ver si un argumento, más bien si una fórmula proposicional era equivalente a otra, pues también aquí vamos a tener algunos métodos para decidir si un argumento es correcto o no, ¿sale? Entonces vamos a comenzar definiendo lo que es un argumento lógico, ¿no? Como les decía, un argumento lógico puede ser que sea válido o que sea inválido, pero nuestro fin es detectar aquellos que sean válidos, ¿no? Entonces vamos a decir que un argumento lógico es básicamente una sucesión de fórmulas a las cuales les vamos a llamar A1, A2, A3 y así sucesivamente hasta llegar a una fórmula AN, a las cuales les vamos a llamar premisas, ¿sale? Entonces vamos a tener un montón de fórmulas proposicionales y esas van a ser mis premisas. Y después vamos a tener una fórmula B a la cual le vamos a llamar conclusión. Entonces, suponiendo, bueno, ahorita platicamos eso, pero a partir de las premisas yo tengo que llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, usualmente esto se describe o se denota con esta notación. Ponemos las premisas en la parte de arriba de una línea horizontal y en la parte de abajo ponemos la conclusión. Entonces, lo que se dice básicamente es que a partir de estas premisas A yo puedo concluir B, ¿no? O de manera resumida lo podemos escribir de esta forma. Ponemos todas las premisas separadas por comas, una diagonal y finalmente la conclusión, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar este tipo de argumentos lógicos, o el problema que nos interesa a nosotros estudiar es decidir cuándo un argumento es correcto o cuándo es, bueno, también se le llama válido. Y esto va a suponer siempre y cuando, si yo supongo que las premisas son verdaderas, ¿no? Entonces necesariamente la conclusión también lo es, ¿no? Entonces siempre que yo supongo que esto es verdadero, tengo que llegar a lo de abajo, ¿no? Que B también sea verdadera. Entonces, esto seguramente, si ya tomaron el taller de lógica computacional, les ha de ver hacer como ahí ruido o les ha de recordar a lo que son los argumentos deductivos, ¿no? Entonces vamos a trabajar únicamente con argumentos deductivos en esta parte, aunque ustedes en su curso del taller de lógica computacional pues también vieron otro tipo de argumentos como los inductivos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros ahorita únicamente nos vamos a enfocar en los argumentos deductivos y de hecho pues a esto se le conoce también como consecuencia lógica, ¿no? Siempre que esto sea verdadero, esto es verdadero, pues entonces yo puedo ver que cada que para un estado de las variables las premisas se hacen verdaderas, pues con ese mismo estado B sigue siendo verdadero, pues puedo concluir que B es consecuencia lógica de estas premisas, ¿no? Entonces luego profundizaremos más en ese concepto y algo que también es importante es recordar
cuando una proposición es una tautología, ¿no? Hay que recordar, ahorita platico esta definición, hay que recordar que una tautología o una fórmula va a ser una tautología si es verdadera para cualquier estado de las variables, ¿no? Siempre vamos a denotar las tautologías con este simbolito. Vamos a poner una fórmula del lado derecho y este símbolo, y así vamos a denotar a las tautologías, ¿no? Entonces, con esta definición de lo que son las tautologías, vamos a decir o vamos a definir lo que es un argumento correcto, ¿no? Entonces ya vimos que los argumentos lógicos tienen premisas y conclusiones. Entonces, cuando uno de esos argumentos son correctos o válidos, pues vamos a decir que un argumento que tiene sus premisas y su conclusión va a ser correcto siempre y cuando, si yo tomo esas premisas, ¿no? Y las pongo en una conjunción, entonces tenía A1, A2, A3, A4, A5, entonces pongo A1 y A2 y A3 y A4 y así sucesivamente hasta llegar a la última premisa, y que todas esas conjunciones impliquen B, sean tautología. Es decir, este argumento va a ser correcto siempre y cuando, si yo lo escribo de esta forma, ¿no? Que es, ahorita platicamos qué significa eso, si esto es una tautología. Es decir, si esta fórmula que estoy obteniendo a partir de las premisas y la conclusión es verdadera para cualquier estado de las variables, ¿no? Entonces, a esta fórmula que yo estoy escribiendo como conjunciones y una implicación, le vamos a llamar la fórmula asociada al argumento lógico, ¿sale? Entonces, esta fórmula que yo estoy definiendo, tengo que ver si es una tautología, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si un argumento es correcto, ¿no? Pues eso va a ser equivalente a verificar que la fórmula asociada de ese argumento es una tautología, ¿no? Entonces, para saber si es una tautología, pueden construir su tabla de verdad. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo verificar algunos argumentos correctos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo este argumento, ¿no? En este argumento mis premisas son P implica Q y P, y la conclusión es Q. Entonces, yo quiero saber si este argumento, quién sabe qué significa, no sabemos de qué especificación formal vino, pero es un argumento, ¿no? Un argumento lógico. Entonces, yo quiero saber si es correcto. Entonces, para hacer eso necesito dar, primero que nada, la fórmula asociada. Entonces, para construir la fórmula asociada voy a tomar cada una de las premisas y las voy a pegar con conjunciones, ¿no? Entonces, tengo P implica Q y P, ¿vale? Entonces, estas son mis premisas. Y después, para poner la conclusión, en lugar de poner el por lo tanto, ¿no? Los tres puntitos se lee como por lo tanto, vamos a poner el símbolo de implicación. Entonces, esta es la fórmula asociada a este argumento lógico. Entonces, para que yo sepa si este argumento lógico es correcto, vamos a ver si esta fórmula que tengo aquí es una tautología, lo cual lo puedo verificar en la tabla de verdad que tenemos acá. Entonces, si se acuerdan, hay que poner las variables, pongo todos los posibles estados y analizo cada una de las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, aquí primero estoy analizando P implica Q, ¿no? Que nos deja con estos 4 valores. Después, a este resultado le calculamos la conjunción con P, lo cual nos deja estos valores, y finalmente hacemos la implicación con Q, lo cual nos deja esta columna. Entonces, en esta columna estamos viendo que todos los renglones son 1, ¿sale? Entonces, como en la tabla de verdad tenemos una tautología, entonces el argumento es correcto, ¿sale? Entonces, tenemos que dar la fórmula asociada, construir la tabla de verdad, y si tenemos en el último renglón puros unos, lo cual significa que es una tautología, entonces el argumento es correcto, ¿no? Vamos con otro ejemplo un poquito más elaborado. Tenemos este enunciado, ¿no? Entonces me dice, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Mañana es sábado, por lo tanto, hoy es viernes, ¿no? Entonces, primero que nada, aquí no nos están dando el argumento lógico en una especificación o en el lenguaje de la lógica proposicional. Yo necesito traducirlo primero para que tenga la forma de premisas y conclusión. Entonces, vamos a hacer la especificación formal, primero que nada detectando cuáles son nuestras proposiciones. Entonces, si lo analizamos, tenemos dos proposiciones, que es hoy es viernes y mañana es sábado, ¿no? Entonces, hoy es viernes y mañana es sábado aparecen varias veces en el enunciado, y todo lo demás, por ejemplo, el sí, el por lo tanto, los podemos traducir mediante los conectivos lógicos, ¿no? Pero las proposiciones únicamente son estas dos. Entonces, a hoy es viernes le llamo P y a mañana es sábado le llamo Q.
Entonces vamos a representar ese argumento lógico con sus premisas y su conclusión. Entonces, si se dan cuenta, el enunciado nos dice, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Mañana es sábado. Por lo tanto, hoy es viernes. El enunciado mismo nos está dando la forma de premisas, ¿no? Es decir, esta es una premisa, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado, y mañana es sábado es otra. Esto concluye con un por lo tanto. Al concluir con un por lo tanto, nos está indicando así explícitamente que esta es mi conclusión, ¿no? Entonces, si yo supongo estas dos cosas verdaderas, debo de llegar a que también la de abajo es verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ver si la fórmula asociada es una tautología, ¿no? Entonces vamos a escribir las premisas. Me dice, si hoy es viernes, entonces mañana es sábado. Es decir, mi primera premisa es P implica Q. Y la segunda me dice mañana es sábado, que pues simplemente es Q, ¿no? Entonces estas dos son mis premisas y que concluyo que hoy es viernes. Por lo tanto, la conclusión es P, ¿sí? Entonces a este argumento lógico le generamos su fórmula asociada. Entonces me queda P implica Q y Q implica P, ¿no? Acuérdense que las premisas las unimos con conjunciones y la conclusión la ponemos con una implicación. Entonces, este argumento va a ser correcto siempre y cuando sea una tautología. Acuérdense que poner este símbolo antes de una fórmula nos está diciendo que esto es una tautología, ¿no? Entonces vamos a verificarlo. Hacemos nuevamente la tabla de verdad. Tenemos dos variables. Hacemos primero P implica Q. Nos dejan estos dos unos 0, 1. Después lo tenemos que pegar con esta Q. Nos queda 0, 1, 0, 1. Y finalmente, cuando hacemos la implicación con P, nos queda esta tabla de verdad, que tiene 3 renglones con 1, pero solo tiene 1 con 0, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la fórmula pues no fue una tautología y por lo tanto el argumento que nos están representando aquí, aunque tiene sentido, ¿no? O sea, intuitivamente, deductivamente, no es correcto, ¿sale? Entonces, esta es justamente la manera en la que vamos a verificar de manera general si un argumento es correcto o no. Por supuesto, usar tablas de verdad, ya lo platicamos en varias ocasiones, no es del todo óptimo, porque si tenemos más variables, pues esto se va a complicar todavía más, ¿no? Entonces iremos platicando a lo largo de estas sesiones otras técnicas para analizar si los argumentos son correctos. En particulares vamos a utilizar la deducción natural, que pues ya iremos platicando más adelante de ello, ¿no? Entonces cualquier duda, ya saben, en los comentarios, en el video, por Telegram, por correo, por donde ustedes prefieran, y pues yo los veo en otro video. Se cuidan, bye bye.